Aleluya, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. Qué alegría una vez más poder reencontrarnos en este tiempo, atmósfera de aliento. Estamos aquí para bendecir tu vida una vez más. Yo soy la pastora Ingrid Jerez, acompañada del evangelista Juan Ernesto, que está con nosotros en este tiempo. Y de verdad que nos sentimos alegres por tenerlo una vez más con una palabra refrescante. Este es el día que hizo el Señor. Por tanto, le vamos a bendecir, le vamos a agradecer a nuestro Señor esa presencia que sentimos, esa paz inmensa que solo la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Desde ya queremos saludarte, queremos bendecirte, queremos que tú puedas acercarte a tus familiares y compartir este tiempo con nosotros en esta palabra edificante. Así que le damos la bienvenida a Juan Ernesto, que está con nosotros. Juan Ernesto, Dios te bendiga. Qué alegría una vez más. Dios bendiga más, querida pastora. Muchas gracias por extendernos la invitación. Para nosotros más que una honra y una oportunidad de estar presente en este canal, ya que es de gran edificación para cada uno de nosotros. Así que más que un placer, es un privilegio de que Dios nos ha permitido estar presente una vez más en esta plataforma. Aleluya, bendecimos a nuestro Señor, esa gracia y el Espíritu Santo. Queremos que en esta hora pueda tú ser impactado con esta palabra que necesita, esa palabra de refrigerio, de paz, que solo el Espíritu Santo. En esta hora levantamos nuestras manos y agradecemos a nuestro Señor el favor y la misericordia por su presencia, porque la palabra de Dios van a llegar libremente a los corazones. La palabra de Dios que edifica, que cambia, que transforma, que restaure en esta hora, que la atmósfera se llene de la presencia de Dios y que tú puedas ser impactado con esta palabra. Eres un propósito de Dios, eres un diseño de Dios, eres un hijo de Dios. Por lo tanto, el Señor en esta hora te ha dicho, posiciónate como hijo, reclama tu bendición, vive la vida en el Señor, porque yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas. Así que desde ya tenemos esa palabra por el evangelista Juan Ernesto, y en esta hora, Juan Ernesto, de verdad que Dios es bueno. Juan Ernesto, ¿cómo te sientes en este tiempo de compartir la palabra una vez más? Bueno, como cada temporada siempre le merecemos un respeto al Señor Jesucristo. Amén. Que cada vez que nosotros vamos a predicar la palabra del Señor, siempre hay como un temor, sí, una confianza de que Él es la verdad inmutable. Y para nosotros es más que un placer de que Dios nos ha permitido predicar su palabra. Pero usted sabe que la Biblia establece que aún los ángeles anhelan predicar la palabra, pero esta oportunidad Dios nos la ha permitido a nosotros, que somos unos seres humanos, para poder predicar las buenas nuevas todos los días. Mira, es un privilegio, de verdad que hablar de Jesús es un privilegio, hablar de la palabra de Dios, pero muchas personas se llenan como de temor, de miedo por lanzar la palabra, pero realmente sabemos que no es palabra nuestra, no es palabra de hombres, sino es palabra de Dios, palabra que edifican. Por lo tanto, si eres llamado a predicar la palabra, predícala confiando en el Señor, Él lo vas a hacer, así como está este muchacho Juan Ernesto predicando la palabra, lo cual queremos saber cuál es el tema de esta, ay Dios mío, esto es poderoso, Juan Ernesto. Yo siento la presencia de Dios, que Él está, la presencia de Dios está en este lugar, y yo sé que hay una palabra muy puntual en este día. El tema de esta bella mañana para predicar el evangelio es: la unción te cambiará. Gloria a Dios. La unción te cambiará. Y quiero anclarme al texto bíblico donde vamos a leer en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19, verso 19 en adelante. Las mismas serán leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Aleluya. Pastora, primero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué usted entiende por la palabra unción?
¿Qué usted entiende por esta palabra? ¿Qué significa la palabra unción para usted? Bueno, realmente la palabra unción tiene mucho destonante, mucho por dónde partir. Pero es una palabra que hablamos de ungido. Recordamos el episodio cuando Jesús fue bautizado, que dice que la palabra, o sea, el Espíritu Santo se posó como una paloma sobre él. Desde ahí podemos entender ese poder, ese llamado. Y cuando ya hablamos de unción, hablamos de apartamiento. O sea, nadie que no tenga una intimidad con Dios puede recibir esa unción y ese poder. Entonces, usted me permite hacer un énfasis aquí, abrir un capítulo, abrir claro un paréntesis hacia otro. Claro que sí. El primer principio que quiero establecer esta mañana es consagración. Para alguien ser ungido, tiene que estar consagrado. Amén, poderoso. Por eso que la Biblia establece, en primer lugar, cuando Cristo fue llamado, la Biblia establece que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo para Dios, sanar a los enfermos, darle libertad a los cautivos, llevar el evangelio y pregonar libertad a aquellos que estaban presos. Pero el primer principio que Dios establece para cada hombre de Dios, en cualquier llamado que Él le hace, es un nivel de santidad, llamar su atención para poder consagrarlos, para poder llevar una liberación. Bueno, por ejemplo, está este llamamiento de un hombre llamado Moisés. Sí. Dice que este hombre tenía una historia no muy agradable. Recuerde que él fue criado en el palacio, después de pasar esos procesos que él pasó con sus familiares, estando en el río. Luego la Biblia establece que cuando Dios le hace el llamado a Moisés, Dios le hace una demanda de consagración. Y es por eso que cada hombre o cada mujer de Dios que Dios levantaba en diferentes tiempos, lo que Dios hacía era un nivel de consagración para poder evidenciar su voluntad absoluta a través de las personas. Pastora, usted puede seguir fluyendo. Yo creo que esta mañana nosotros vamos a predicar a dúo. ¿Qué le parece? Claro que sí. Bueno, para nosotros es un honor saber, hablar del apartamiento. Cuando Dios llama, aparta. O antes de sentir el llamado, es como sentir un apartamiento, lo que es al pecado, alejarse de todo lo que tenga que ser contaminación. Apartarse para Dios, guardarse para Dios, ser ungido, o sea, ser una persona única. Cuando Dios nos llama, Dios te califica, pero también Dios te exige un tiempo de intimidad, un tiempo de apartamiento. Es ahí donde Dios te va a preparar, es ahí donde Dios te va a enseñar, es ahí donde debe de estar apartado, donde debe de estar detenido, donde debe de estar buscando la presencia de Dios, escuchando la voz, conociendo a Dios, conociendo las Escrituras. Desde ahí parte el apartamiento para la unción. Wow. Me estoy apartando para Dios, me estoy entrenando en los caminos de Dios. Fíjate que la historia de Jesús me llama la atención porque Él se apartaba. O sea, Él tenía su tiempo de intimidad con el Señor, Él tenía su tiempo de preparación. Él se preparaba, luego salía, ¿no? Entonces es un tiempo de apartamiento. My goodness. En otras palabras, esta bella mañana es un tiempo de maná. Cada temporada, cada ciclo que Dios establece para un hombre o una mujer de Dios, lo primero que hace es llamar la atención para que puedan consagrarse ante su presencia. Señor. Por eso que usted decía hace un momento que cada vez que Cristo iba a evidenciar algo en el público, lo primero que él hacía era un tiempo de oración. Pero cuando un hombre de Dios se levanta con esta unción tan poderosa para sanar a los enfermos, llevar liberación, llevar milagros, llevar diferentes manifestaciones, él también tiene un círculo que son íntimos. O sea, forma un grupo de hombres y forma un grupo de hombres que puedan dirigirse con él, pero tienen que ser íntimos. Es decir, si una persona no ora, si una persona no se consagra, no puede tener acceso a la presencia del Dios Todopoderoso. Pero me llama atención a mí algo, es muy profundo, que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios no moraba sobre todas las personas, sino que venía en tiempo sobre los profetas, los sacerdotes, diferentes hombres que tenían una asignación especial de parte del llamamiento del Señor. Pero la Biblia establece, entrando en materia, dice que Elías Tisbita, un hombre que no tenía miedo a nada, un hombre que cuando decretaba una palabra era algo muy fuerte. La Biblia establece que este hombre siempre era respaldado con la palabra que él soltaba. Es decir, si Elías oraba para que descendiera fuego del cielo, descendía fuego del cielo. Si oraba, decía que por mi palabra no iba a llover en tanto tiempo. Se cumplía la palabra que este hombre decía. Es decir, que este hombre tenía una conexión. En otras palabras, segundo principio que establezco aquí esta mañana, es para alguien manifestar el poder de Dios o para alguien transmitir presencia en esta generación. Tiene que tener dos principios claramente. Número uno, consagración, y número dos,
conexión. El problema de esta generación es que muchas personas que no tienen la consagración y no tienen la conexión. Por eso que Cristo un día dijo lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Lo primero que hace para alguien tener la unción del Espíritu Santo, para alguien tener la unción del Dios Todopoderoso, tiene que tener una consagración muy elevada, tiene que tener una conexión muy elevada. Por eso que los antiguos, usted ve mucho la gran diferencia que había con esta persona. Mientras ellos más predicaban la palabra de acuerdo a los estatutos, señores, wow, Dios del cielo, aleluya. Cuando la unción llegaba, dice que los discípulos, los mártires, ellos estaban capacitados para ellos perder la cabeza por Cristo, derramar su sangre por Cristo. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué fue que vieron los discípulos? ¿Qué vieron los seguidores de Cristo? Que ellos estaban capaces de soltar todo por Cristo. La Biblia establece que cuando este hombre llamado Eliseo vio que el manto lo topó, la Biblia establece que Eliseo dejó los bueyes. Ahora bien, cuando alguien va a dedicarse al ministerio, cuando alguien Dios lo llama, no que los hombres lo llaman, porque una gran diferencia es que el Espíritu Santo te llame y otra cosa es que tú te enganches tú mismo. Cuando el Espíritu Santo te llama, Él mismo abre las puertas. Cuando el Espíritu Santo te llama, Él mismo hace las conexiones necesarias. Cuando el Espíritu Santo te llama a su asignación, Él mismo se encarga de respaldar su palabra. Pero hay gente que no va a creer en diferentes cosas que pasan con tu vida. Pero te tengo noticias. Un día el apóstol Pablo, cuando fue a Corintios, él le dijo lo siguiente: cuando yo fui a vosotros, yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, el apóstol Pablo, cada hombre, cada mujer que Dios ungió en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre tenían en claro que el principal objetivo, el tercer principio para ellos, era la persona del Espíritu Santo. Dios de los cielos, el Espíritu Santo siempre se encargaría para ellos dirigirlos, siempre se encargaría para acompañarlos. Por eso que cuando Cristo le dijo lo siguiente a sus discípulos: discípulos míos, yo me voy a ir, pero vendrá alguien que será el Consolador, lo va a guiar a toda verdad, le enseñará acerca de mí. Pero no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que llegue el dunamis, hasta que llegue el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, cuando llegue el Espíritu Santo, lo primero que va a evidenciar en tu vida es un cambio. Por eso que esta mañana el tema principal aquí es que la unción te va a cambiar. La unción puede poner tu finanza a incrementarse. Sí, la unción puede hacer que el enfermo se sane. La unción puede hacer que ocurran milagros. Cuando la unción entra, la gente de repente comienza a llenarse por su presencia. Cuando la unción entra a un lugar, la gente no puede quedarse anonadada, la gente no puede quedarse estática. Cuando la unción entra a un lugar, todo absolutamente tiene que cambiar, porque la unción es tan poderosa. Yo recuerdo que en una ocasión alguien decía lo siguiente: si el Espíritu Santo no puede fluir en tus mensajes, no podrá ser efectivo. Por eso que el tema principal aquí esta mañana es que alguien tiene que tratar de llamar la atención del Espíritu Santo. Alguien tiene que tratar de llamar la atención del Espíritu Santo. Pero me parece algo muy impresionante aquí, pastora. Pregúnteme qué. ¿Qué pasó? Pregúnteme qué. ¿Qué pasó? Dios mío, Padre amado, Eliseo nunca estaba buscando la unción, pero la unción lo buscó a él. Santo Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ay, Dios de los cielos, recuerde algo, pastora. Dice la Biblia que Jeremías un día dijo: antes que nacieses, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí a ti como profeta a las naciones. Es decir, que ya Eliseo estaba predestinado, estaba asignado mucho antes de estar en el feto, mucho antes de estar en el útero de su madre. Y hay gente que me está escuchando acá esta mañana en esta transmisión, que la palabra para ellos es que la unción te va a cambiar. Te vas a encontrar con la unción, y cuando la unción entre para tu vida, absolutamente todo va a cambiar. Tu finanza va a cambiar. Si tienes problemas de deuda, vas a solucionar esos problemas de deuda. ¿Pero por qué? Ahora bien, la unción no llama a gente que estén vagos en sus casas. La unción no llama a gente que estén estáticos en sus casas. La unción llama a alguien para capacitarlo. Y el cuarto principio acá, que tiene que ver con lo siguiente: la unción no es para enorgullecerse, la unción es para servir.
Aleluya, Espíritu La Santo. Biblia establece que cuando este profeta llamado Eliseo, antes de ser profeta, la Biblia establece que él tenía un tiempo de servicio al profeta Elías. Sí. Y el tiempo de servicio que tenía el profeta Eliseo para el profeta Elías, la Biblia establece que siempre él mantuvo una honra, un respeto hacia la persona de este profeta llamado Elías. Pero Elías, él sabía que había grandes manifestaciones, vio diferentes cosas muy extrañas en el transcurso de su trayecto del ministerio. Pero sabe algo, me llama atención a mí, que cuando Eliseo le dijo al profeta Elías, permíteme despedirme de mis padres, permíteme decirle a ellos que voy a caminar contigo. Lo primero que me parece ver a mí es que el profeta Eliseo comienza a ver algo, y es que tiene que ver con lo siguiente, y es culturas de honra, culturas de respeto. Aleluya, ¿Por sí, qué Señor. culturas de honra? Porque tiene que ver con lo siguiente. Recuerde que los mandatos de la Biblia, cuando el estatuto, Dios llamó a la persona llamada Moisés en el monte Sinaí para darle las tablas de los mandamientos. Los primeros mandamientos que establecen es amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero también decía, honra a tu padre para que tus días sean alargados en la Gloria tierra. al Padre. En otras palabras, me parece ver a Eliseo meditando lo que estaba pasando con su vida. Él dijo, bueno, para yo primero dedicarme al ministerio, para yo seguir a este hombre de Dios, tengo que establecer culturas de honra. Y hay gente en esta bella mañana que tienen que establecer en sus casas, en su familia, culturas de honra, cultura de respeto. Para que la unción te pueda perseguir, tienes que respetar a los anteriores, tienes que respetar a la generación pasada. Para que la unción te pueda perseguir, para que tú te encuentres con la unción, tienes que honrar a la gente que te formaron. El problema de esta generación es que hay gente que quieren que tener la unción, pero no respetan la generación pasada, no respetan a los generales pasados. ¿Por qué? Porque un día Dios te formó a través de una pastora. Tal vez esa pastora no tenía nombre, no tenía diferentes títulos académicos, pero fue el instrumento que el Espíritu Santo utilizó en ese momento para formarte, para capacitarte. Lo primero que tiene que establecer a alguien acá es que cuando tú sirves la unción, la misma unción se va a encargar de abrirte todo lo que estaba cerrado. Por eso que Cristo dijo un día lo siguiente: cuando alguien se conecta a Él, lo primero que tiene que saber es lo siguiente. Oh, aleluya. Gloria al Padre. El cuarto principio acá es que el que es ungido es humilde. Yo no he visto a un ungido que sea soberbio. En mi congregación, el día de hoy comienza una campaña. Yo soy presidente juvenil allá, por la gracia del Señor Jesucristo. Y el tema de la campaña de este tiempo es ungidos. Pero el primer principio que dejé claro a las personas, a los jóvenes allá, es que para alguien ser ungido tiene que ser humilde. La Biblia establece que para alguien llamar la atención del Dios Todopoderoso tiene que tener un corazón contrito y humillado. Es decir, que si alguien es altivo, Dios lo tiene de lejos. Pero si usted es humilde, como el rey David lo era, dice la Biblia que Dios hallaba gracia en este hombre. Él hallaba gracia ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Pero por qué? Porque él era un hombre que era humilde, que trataba de llamar la atención del Dios Todopoderoso, pero con el corazón contrito y humillado. La Biblia establece: ¿quién subirá al monte de Jehová? El puro de corazón y de manos limpias. Para alguien poder tener contacto con la unción, el quinto principio acá que tiene que saber, que tiene que tener un corazón puro, tiene que tener un corazón limpio. Para tú tener la unción es que tienes que tener contacto con estos 5 principios. Cuando tienes contacto con estos 5 principios, la gente va a ver la diferencia en tu ministerio. Por eso que la unción, cuando entra a la vida de alguien por completo, tiene que cambiarlo. Pastora, yo quiero que usted me cuente algo acerca de los ungidos. Yo quiero que usted me cuente algo acerca de la unción. ¿Qué tanto le llamó atención a usted acerca de la unción? Gloria a Dios. Mira, es que realmente un llamado, si una persona es llamada y no es apartada y no es ungida, no puede ser efectiva. Mira, hay 5 principios también que quiero compartir con cada uno. Es cómo es un cambio de identidad espiritual. Cuando tú eres ungido, cuando tú eres apartado de Dios, pues tú sientes la misma manifestación del Espíritu Santo sobre ti. Es ahí donde tu identidad
se cambia. Es ahí donde tu forma espiritual cambia. Es ahí donde tú reconoces quién tú eres. Es un cambio de carácter. Cuando tú eres ungido, tu carácter es moldeado. La presencia del Espíritu Santo comienza a trabajar en tu corazón, a purificarte con esta actitud, a sanarte, a alinearte, a animarte a la voluntad de Dios. O sea, inmediatamente vemos cuando Pedro fue ungido, cuando Pedro fue lleno del poder de Dios. ¿Quién era Pedro antes? Me voy a Pedro, porque Pedro fue uno de los discípulos de Jesús que caminó con él, y cuando él fue investido de poder, todo cambió en Pedro, su actitud, su forma de ser, su alineamiento. La unción te capacita, te da poder, te da discernimiento. O sea, la unción de Dios te lleva a un nivel sobrenatural. La unción de Dios te empodera para el servicio. Es importante estar ungido. Cuando Pedro fue predicando la palabra del Señor, primero se convirtieron 5,000, 3,000 personas. ¿Por qué? No por la elocuencia, porque la unción es la que te capacita, te entrena, te da ese poder, ese denuedo, esa autoridad para tú poder hablar de Jesús. Dice que él no sabía hablar, pero el Espíritu Santo le llenó de poder, de denuedo, de autoridad, y la persona quedaron convencidos del gran poder de Dios. La unción te da esa sensibilidad espiritual. Tú comienzas a discernir claramente la voluntad de Dios y a discernir lo que está bien de lo que está mal. La misma unción de Dios te da ese poder, esa capacidad, te da una renovación y te da la dirección, te direcciona hacia el propósito de Dios para que tú puedas entender, te impulsa a seguir, te impulsa a buscar lo nuevo de Dios, te impulsa a investirte de poder. Entonces la unción de Dios, realmente buscar la presencia de Dios, buscar el apartamiento de Dios es lo mejor, porque es la que nos da la garantía y la capacidad para nosotros poder predicar la palabra con efectividad. Usted mencionaba algo que me llamó la atención a mí hace unos minutos. Usted dijo que la unción te da identidad. Aleluya. La Biblia habla acerca de 3 jóvenes, sí. Sadrac, Mesac y Abednego. Poderoso. Ellos sabían cuál era su identidad, sabían en qué pie estaban parados. Gloria a Dios. Ante las ofertas del sistema, que todo el mundo tenía que doblegarse ante la estatua de Nabucodonosor, ellos dijeron: nosotros no nos vamos a postrar ante la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, ellos tenían identidad, tenían firmeza, tenían confianza, porque los que confían en Dios son como el monte de Dios, somos como el monte de Sión, que no se mueven ni a la izquierda ni a la derecha, sino que permanecen para siempre. Es decir, que estos jóvenes sabían claramente quién era el Dios vivo, el Dios Sabaón, el Dios llamado el Shaddai, el Dios todopoderoso, aquel Jireh. Ellos sabían claramente que el Dios todopoderoso a quien ellos le servían, incluso ellos dijeron: nos libre Dios o no nos libre, nosotros no vamos a postrar ante la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, ellos entendían claramente que la firmeza de ellos, la confianza que ellos tenían, no estaba establecida o anclada en lo que decía el hombre. Cuando se presenta una oferta ante tu vida, tienes que saber, es que nosotros tenemos que estar anclados en Cristo Jesús. Tenemos que estar anclados en la promesa del Dios Todopoderoso, aunque todo esté contrario. Ellos sabían que el cuarto personaje, tal vez ellos no sabían esto, que el cuarto personaje estuviera con ellos en el horno de fuego. Pero te tengo noticias esta bella mañana: cuando la unción se encuentra contigo, cuando la unción te va a capacitar para que en los momentos más difíciles, aunque tú pases por el fuego, no te vas a quemar. Aunque tú pases por las aguas, no te vas a ahogar. Señores, el niño Moisés, estando muy como una criatura, ni siquiera de 3 meses, las aguas no lo ahogaron. Los muchachos Sadrac, Mesac y Abednego, cuando ellos estuvieron en el horno de fuego, el fuego no lo quemó. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que un día a Ezequiel se le apareció a alguien llamado mitad fuego y mitad resplandor. Aunque el sistema esté contrario contra tu vida, te tengo noticias esta bella mañana: mitad fuego y mitad resplandor se va a manifestar contigo en el horno de fuego, porque la unción va a cambiarte por completo. La unción es capaz de poder llevarte a lugares muy extraordinarios. La unción es capaz de llevarte a lugares, te capacita, te coloca en lugares de honra. Cuando la unción llega a tu vida, la gente se va a impactar, se va a quedar anonadado, se va a quedar asombrado. ¿Por qué? Van a decir: pero ven acá, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no es este el hijo de María? ¿Acaso no es este que trabaja con los palos, con los muebles? ¿Por qué? Porque la gente es dada a verte
a verte en la misma posición, pero Aleluya, no verte sí, superarte. Señor. Cuando la unción llegue a tu vida, la gente se va a quedar impactada. Sí, Pero no es para que la gente te aplauda, no es para que la gente te elogie, es para que puedas servir con denuedo, servir a la sociedad, porque el Espíritu Santo anda buscando personas que tengan un Gloria al encuentro Padre, con su aleluya, persona. sí, Señor, Por eso que gracias, vengo a Espíritu demandarle lo siguiente a una generación que esté Gracias, hambrienta Espíritu y sedienta por la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entre a tu vida, las cosas van a ser distintas. Cuando el Espíritu Santo entre a tu vida, las cosas van a ser diferentes. El Espíritu Santo es capaz de llevarte a lugares muy diferentes. Es Amén, capaz de llevarte aleluya. al gobierno. El Espíritu Dios, Santo es gracias, capaz de Espíritu Santo. capacitarte. Señores, lo que la gente necesita en este tiempo de crisis que estamos viviendo, donde encontramos diferentes noticias negativas. ¿Cuáles noticias, Néstor? Noticias de rumores de guerra. Noticias donde la gente se está perdiendo, donde no hay padre para hijo, ni hijo para padre. Te tengo noticia, es lo siguiente: cuando la unción llegue a tu vida, las cosas van a ser diferentes. Cuando la unción llegue a tu familia, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero cuando la unción llegue a tu persona, cuando la unción llegue a la sala de tu habitación, lo único que interrumpe el proyecto de alguien suicidarse esta noche, de alguien cometer un error para quitarse la vida, es que alguien tenga contacto con la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso que el salmista David decía: alzad puertas vuestras cabezas y alzad puertas eternas. ¿Para qué? Gloria. Para que entre el Rey de la gloria, para que entre el Rey, aleluya, Sí, para Señor. que entre aquel que tiene contacto con la Gloria presencia. a Dios, gracias, Espíritu Todo Santo. aquel que tiene contacto con su presencia, su vida es distinta. La presencia es vida, la presencia es paz, la presencia es cambio, la presencia es transformación. Y alguien tiene que saber que cuando la presencia entra a tu habitación, señores, aleluya, hubo una mujer que tenía su niño muerto, pero ella tuvo contacto con el profeta, tuvo contacto con la presencia. Ella dijo: yo no te pedí hijo a ti, pero sabe algo, cuando la presencia llega a la habitación, cuando el Espíritu Santo llega a la habitación, todo lo que estaba en mortandad, todo lo que estaba muerto, seco, comienza a vivificarse, comienza a multiplicarse. Y esta bella mañana, todo lo que estaba seco, todo lo que estaba muerto en tu casa, todo lo que estaba muerto en tu familia, tiene que vivificarse, tiene que resucitar. Y esta bella mañana alguien va a resucitar del aposento alto. Yo no sé qué estaba muerto en tu casa, si era la finanza, si era un niño que estaba enfermo, si era alguien que estaba padeciendo alguna enfermedad. Te tengo noticia, y es la siguiente: la unción va a entrar para vivificar tu familia. La unción va a entrar para renovar lo que Gloria a estaba Dios. seco. Gloria La a Dios. unción va a entrar para transformar tu casa. La unción va a entrar para pudrir los yugos, pero es por causa de su presencia. Aleluya. ¿Sabes qué? Hablando de la unción, hay 4 cosas que produce la unción. Por eso es importante buscar la presencia de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. Una de ellas es importante para aquel que es llamado, tener la presencia y la unción de Dios. Una de las cosas que te da una autoridad espiritual, para que tú puedas predicar, para que tú puedas en el nombre de Jesús sanar, liberar, manifestar el poder de Dios. Sin unción, sin el poder de Dios, es imposible que tú puedas tener la manifestación del poder de Dios en tu vida, porque en el nombre de Jesús la unción te capacita para que tú puedas predicar con denuedo, para que tú puedas a los enfermos en el nombre de Jesús sanar, para que tú puedas en el nombre de Jesús libertar a aquellos que están cautivos. Además, la unción te da una dirección divina, te da la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Lo que quiere el Espíritu Santo, lo que te dice el Espíritu Santo, eres sensible a escuchar la dirección. Es que te capacita para tener una dirección, una directriz. La unción transforma o hace una transformación personal, una purificación, una santidad y un poder para poder vivir en obediencia y servir a Dios. Te capacita para el servicio. La unción no es solo para líderes, está asequible para todos, para que busquemos la presencia de Dios, para que recibamos el denuedo. ¿Y cómo yo puedo recibir la unción?
Es importante tener una vida de intimidad con Dios para tú poder recibir la presencia de Dios en oración, en ayuno, en obediencia, en las escrituras. Puedes recibir. Por eso decíamos, ministro, que está asequible para todos. Dios no tiene acepción de personas. Dios te llama, te capacita, debe de estar apartado. Además, la unción te da humildad y te da una entrega total a Dios, a lo que Él quiera, a lo que Dios quiere en tu vida. Está dispuesto. Heme aquí, como decía Jeremías, heme aquí, envíame a mí. La unción te da esa capacidad para que tú te entregues. Buscar la llenura del Espíritu Santo es importante. Pedir que Dios te llene, que Dios te capacite del Espíritu Santo que tú quieres hablar con denuedo. Debe de estar dispuesto al servicio. Debe de tener la unción, de estar enteramente dispuesto para que Dios pueda hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Por eso es importante que pueda buscar la presencia de Dios en esta hora. Usted decía hace un momento que la unción te da autoridad, pero yo le voy a decir algo, pastora. Sí. Hay momentos que nosotros como ministros queremos soltar todo. Queremos dejarlo todo. Hay momentos. Pero nadie puede escaparse de la unción. Santo Dios. Jeremías decía un día, yo no quiero predicar más tu palabra. No quiero tener contacto más con tu profecía, porque a causa de tu profecía, la gente comienza a llevarme martirio, la gente me critica. Pero él decía que él sentía un fuego por dentro de sus tuétanos. Él sentía un fuego por dentro de sus huesos, que él no podía escapar de la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando usted tiene un llamado original, un llamado auténtico de parte del Espíritu Santo, se le será imposible a usted escapar de la presencia del Dios Todopoderoso. Por más que usted huya, usted huya al norte, al sur, al sureste, al oeste, usted no podrá escapar de la presencia del Dios Todopoderoso. El salmista David decía un día, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? Si huyo a lo alto, ahí estás tú. Si huyo a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo más lejos que pueda alejarme de ti, ahí estás tú. En otra palabra, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Y nadie que tenga un llamado del Espíritu Santo podrá escapar. Muchos intentaron escapar del llamado del Espíritu Santo, pero no pudieron alejarse del llamado. ¿Cuántas veces Moisés no tuvo problemas en el pueblo con esta gente en el desierto, viendo diferentes situaciones que pasaban en el desierto, pero la misma unción que pasaba en el desierto es la misma unción que le daba la capacidad a ellos para tocar la peña y fluir agua en medio de la peña. La misma unción que le decía a él, sube al monte para tu orar, tener contacto conmigo. Era la misma presencia que le exigía la santidad. Y es por eso que tenemos que entrar en un tiempo, en esta amada República Dominicana, en esta amada nación, las diferentes continentes, diferentes naciones de este mundo. Tenemos que tratar en este tiempo de tratar de llamar la atención del Dios Todopoderoso. La unción te va a capacitar, la unción te va a elevar, es verdad, pero sobre toda cosa guardad vuestros corazones. ¿Por qué? Porque de Él, aleluya, porque de la palabra del Espíritu Santo, allí nos parece encontrar la vida eterna. Señores, es verdad que podemos seguir hacia adelante. El Espíritu Santo nos puede utilizar en diferentes maneras, diferentes milagros, diferentes manifestaciones. Es tan tal de que usted podrá orar por la lluvia para que se detenga y se puede detener. Yo he visto esas manifestaciones, pero sobre todas las cosas, Cristo dijo un día lo siguiente: discípulos míos, no se alegren de las manifestaciones que están viendo aquí en la tierra. Alégrense para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La unción te va a cambiar, es verdad, pero la misma unción te demanda santidad para que tú tengas contacto con la salvación. Señores, aleluya, una de las cosas más importantes también es tener claro para qué nosotros venimos aquí al Evangelio. No solamente para tener un ministerio, no solamente para tener un llamado, para fluir en la adoración, en la danza o en la predicación, en diferentes llamados. No, tenemos que tener claro nuestro norte, tenemos que tener claro nuestro objetivo, que es la salvación. Calles de oro y mar de cristal. ¿Por qué? La unción capacita a las personas, pero la misma unción te prepara para tu salvación. Es la unción que puede llamar tu atención. Lo único que puede hacer diferente en tu familia es que el Espíritu Santo entre para cambiar las cosas. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos a Dios. Y en este tiempo, mira lo que dice en Isaías 10:27. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción rompe las cadenas.
La unción rompe todo yugo, toda opresión, toda manifestación del enemigo. La unción Espíritu libera. Santo, gracias. La unción del Espíritu Santo en esta hora se libera sobre ti. Yo no sé la situación, hay una palabra específica. Yo no sé la situación que tú estás viviendo, está pasando. Yo no sé la esclavitud mental o física que tienes. Pero la unción del Espíritu Santo hoy te liberta. Las palabras del Señor han llegado para traerte libertad, para traerte sanación, para que puedas entender que lejos de la presencia de Dios no puede, pero cerca de la presencia de Dios puede. Con la presencia de Dios. Así que libero la palabra en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y declaramos esa palabra que está en Isaías 10:27. Como Dios, el Espíritu Santo nos ha dado esta palabra para ti. Sabemos que el Señor escudriña y sabe en este momento cuál es tu necesidad. Por lo tanto, Gloria eres libre en el nombre de Jesús. Declárate libre y recibe esta palabra. Ministro, vamos a orar por aquellas personas que están van a ver la transmisión y están en estos momentos pasando una situación de esclavitud espiritual. Aleluya. Aquí ha llegado la unción del Espíritu Santo que libera, y que con esta oración puedas sentir que ese yugo, que esa opresión, que esa enfermedad que te detienes en el nombre de Jesús. Hasta hoy oramos y sabemos que no hay distancia, Por el poder de no la hay palabra. frontera que pueda con la manifestación del poder de Dios. Oramos, ministro. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda opresión que se encuentre en cautiverio en este momento, ménteles que se encuentran en este momento Aleluya. pasando diferentes dificultades, Sí, no Señor. importando cuál sea la dificultad o la situación que estén pasando, claudicando entre varios pensamientos, gente que quieran suicidarse, gente que están pasando por momentos muy En el adversos. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret enviamos la palabra, así como Cristo envió la palabra al centurión a su casa. En el nombre Enviamos de la Jesús. palabra en este momento a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu empresa, a tu negocio, a tu auto, donde quiera que estás dirigiéndote en este Gracias, momento. Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, la unción va a Eres cambiar tu libre, vida. eres libre. El Espíritu Santo te hará libre. El Espíritu nombre Santo traerá poderoso del salvación. Señor. El Espíritu Santo traerá Sí, sanidad. Señor. Sí, El Espíritu Señor. Santo Gracias, traerá un Espíritu milagro Santo. genuino. Habrá Aleluya. milagros creativos por el poder de tu palabra. Espíritu Santo, hecho está. En el Antes de la nombre de fundación del mundo, creímos, Espíritu Santo, que ya hace Sí, mucho Señor. tiempo, ya este tiempo estaba establecido en tus libros, Espíritu Santo, que estuviéramos el día de hoy en esta transmisión junto a la pastora. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, oramos por la finanza, oramos por la empresa, oramos por este canal radial. Aleluya. Que siga expandiéndose al norte, al sur, al oeste, al este, donde quiera que estén, Espíritu Santo, estos autoparlantes, Espíritu Santo, que sean un canal de bendición, que aliento de vida siga siendo un aliento de vida. Gracias, Padre. Para el sistema pecaminoso que nos encontramos en estos tiempos, Espíritu Santo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por milagros, oramos por salvación, oramos por Señor. sanidad, oramos por liberación. Declaramos, Señor, Espíritu Santo, oramos por el mover profético, porque estamos Declaramos creyendo tu que hay un remanente que Padre. está creyendo, Espíritu Santo, En el nombre de que de tú lo Jesús. levantarás con lo genuino, lo levantarás con la verdad inmutable, lo Aleluya. levantarás, Espíritu Santo, Sí, con lo Señor. inconmovible que es tu presencia. Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús. Oramos por cada masa, cada persona que está escuchando estas palabras. En el nombre En el nombre poderoso poderoso de de Jesús, Jesús Señor, de Nazaret, siempre habrá cambios en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay liberación, y como dijeras estas escrituras, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha Aleluya. ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Espíritu Jesús, Santo. en esta palabra, esta declaración, sabemos que somos la sal de la tierra. Estamos para predicar la palabra y la buena nueva de salvación. Agradecer nombre de inmensamente. Jesús. Gracias, ministros, por estas palabras. Quiero que dé la palabra finales que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón y en este tiempo maravilloso. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Un encuentro con la unción Gracias, Dios. te hará diferente. Y yo creo que esta generación solo necesita de que el Espíritu Santo tenga un encuentro con el Espíritu Santo para ver lo genuino de parte de Dios. Aleluya. Porque nuestra generación se está perdiendo, pero yo creo firmemente de que hay un remanente que está orando, creyendo al Espíritu Santo, de que Él una vez más soplará en la vida de cada persona. Amén. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Oro para que tenga más hambre, más sed de su presencia todos los días.
para que tengas un encuentro con el Espíritu Santo. No una temporada, sino todos los días. Tengas una cita con el Padre para tú ver las cosas que Él tiene para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te está llamando a una cita a solas con Él. Aleluya. Dios te está llamando a una intimidad. Dios te está llamando a un encuentro. Dios te está llamando a un apartamiento, a tener la unción del Espíritu Santo para que puedas predicar la palabra con denuedo, para que puedas sanar a los enfermos en el nombre de Jesús con autoridad y poder, para que puedas reprender todo espíritu que se apodera de las almas, de la vida de las personas y hacerlo libre en el nombre de Jesús. Eres ese llamado. Eres ese capacitado que aún está dormido. Hoy el Señor te está diciendo, despierta. La unción del Espíritu Santo quiere caer sobre ti para que te apoderes de poder y puedas predicar la palabra del Señor y decir, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo de Dios se quiere manifestar en nuestras vidas y poder decir, heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesta. Dios te bendiga, será hasta la próxima. Bye bye.